Hola y bienvenidos a otra edición del London Direct. Los datos del PIB del Reino Unido fueron peores de lo esperado y eso tiene una importancia todavía mayor, pues estamos acercándonos al día de las elecciones. Para saber más sobre esas cifras fui a conversar con Craig Erlam de Oanda. Craig, ¿puede hablarnos sobre cuáles son los puntos altos y bajos de ese anuncio del PIB? El punto más bajo es que quedó muy por debajo de lo que esperábamos, por debajo de 0,6%. Nosotros esperábamos 0,5% y los datos registraron 0,3%. Los datos headline no van a favorecer al Partido Conservador. Sin duda, en este sentido, eso no será positivo para el gobierno de coalición, desde el punto de vista de los conservadores o del Partido Liberal Democrático. Cuando analizamos los datos de cerca, podemos ver que la producción contribuyó con 0,1% a los datos del PIB, tirados hacia abajo también por el sector minero, lo que sugiere que los precios de las commodities tuvieron un papel importante en esos datos. Cuando analizamos los datos de servicios, que contribuyeron 0,41% a los datos del PIB, por debajo de 0,9%, fueron más negativos. Y para ser honesto, mi mayor preocupación, desde mi punto de vista, es el tamaño de la contribución de los datos de servicios en las cifras del PIB. 78,4% de la economía del Reino Unido, en este momento, está siendo impulsado por la industria de servicios. Si vemos una pequeña desaceleración en el sector de servicios, como ocurrió en el primer trimestre de este año, eso tiene un importante impacto negativo en los datos del PIB. Si analizamos el lado positivo, por otro lado, yo no sé realmente de qué se queja la gente. Tuvimos un crecimiento anualizado de 2,4%. Sí, esa cifra de 0,3% quedó por debajo de las expectativas. Sí, quedó más baja que los otros trimestres del año pasado, pero aún así es un crecimiento de 2,4%. Es un crecimiento más rápido que el de Estados Unidos, más rápido que el de la zona euro, más rápido que el de la zona euro. Estas cifras del PIB son fuertes, a pesar de haber quedado por debajo de las expectativas, y creo que tenemos que estar agradecidos de tener ese fuerte crecimiento, mientras que otros países tienen un crecimiento muy débil e incluso recesión y altos niveles de desempleo. El sector de servicios es muy interesante. Todos los políticos apuntan rápidamente al hecho de que los precios bajos del petróleo fueron básicamente un recorte de impuestos para todo el país, pero ¿por qué los consumidores no están gastando? Creo que hay algunas razones que explican eso. Primero, sí, potencialmente hay menos gastos en el primer trimestre del año, porque la gente se está recuperando del periodo de Navidad. Además, la mentalidad cambió desde la crisis financiera. Antes de la crisis, si usted tenía un poco de dinero que le sobraba, pues lo gastaba. Si tenía una tarjeta de crédito, gastaba ese dinero con su tarjeta. La mentalidad cambió desde entonces. Ahora la gente tiene mucho más miedo debido a lo que pasó durante los últimos 6 años. No poder pagar el alquiler, no poder pagar sus facturas, tener que abandonar sus casas. Eso hace que la gente tenga miedo. Creo que lo que estamos viendo ahora en este periodo de recuperación es que la gente no quiere necesariamente gastar su dinero extra. La gente no quiere gastar con tarjeta de crédito porque tiene miedo de las posibles repercusiones si tuviéramos otro periodo de recesión. Y la gente ya no se siente tan segura en sus puestos de trabajo como era anteriormente, y eso hace que no gasten su dinero. Probablemente veremos más desapalancamiento, pagos de deudas, pero al mismo tiempo la gente está ahorrando dinero para periodos turbulentos. No creo que eso necesariamente vaya a continuar. Creo que en los próximos trimestres los gastos aumentarán. En el primer trimestre la gente estuvo ahorrando dinero, pero gastarán un poco más en el segundo y tercero. El clima está mejor, y cuando el clima es mejor la gente va a la calle. El sol brilla, la gente está más dispuesta a gastar dinero, sobre todo si han guardado dinero para una ocasión especial. No podemos ignorar el hecho de que estamos llegando al final de la campaña electoral. ¿Cree usted que al elector medio le importa si la economía del Reino Unido creció 0,3 o 0,6% en el primer trimestre del año? Creo que depende de qué periódico se lea. Algunos periódicos tienen una visión más positiva. Dicen que el crecimiento de 2,4% en el Reino Unido todavía es fuerte y que es algo que debe ser envidiado por otros países y demuestra que la recuperación económica es fuerte. Durante un año y medio hemos visto esos fuertes datos económicos, no importa si el primer trimestre fue un poco más lento. O puede usted leer los otros periódicos y decir, todavía tenemos un desequilibrio en la economía. Tenemos esos contratos de 0 horas. El NHS, el sistema de salud pública, está todavía bajo presión. Realmente depende de lo que sea importante para los electores. David Cameron ya habló sobre el fuerte crecimiento económico del Reino Unido, los niveles más altos de empleo nunca antes vistos, bajos niveles de desempleo, 5,6%. Desde el comienzo de la campaña electoral hasta ahora, la gente no se dejó seducir con esos argumentos. Su puesto en las encuestas mejoró, lo que sugiere que la gente no está preocupada por eso. El candidato que mejoró en las encuestas fue Ed Miliband, porque está hablando sobre la crisis del costo de la vida, está hablando sobre el NHS, está hablando de los contratos de 0 horas, y parece que esos son los asuntos que le importan a la gente. Y creo que la razón de eso es porque no importa qué tan alto sean los niveles de empleo o qué tan bajo estén los niveles de desempleo. No importa lo rápida que sea la tasa de crecimiento de la economía,
economía. Si usted no está sintiendo los beneficios de eso, esas cifras son irrelevantes. Usted pensará que son un invento, pensará que son cifras cerradas, pensará que están siendo distorsionadas para favorecer la imagen de una economía que en realidad no tiene un rendimiento tan bueno. Realmente depende de qué periódico lea, pero al mismo tiempo las encuestas sugieren que en este momento la gente no se preocupa por el rendimiento de la economía y por el tipo de crecimiento que está ocurriendo. Por último, vamos a hablar de las implicaciones para la libra. Hace una semana hubo un sell-off de la libra debido a las incertidumbres de las elecciones. Ha aumentado desde entonces. ¿Qué cree que pase con la libra hasta las elecciones? En las últimas semanas tuvimos un rally de la libra. Estamos en un nivel interesante, ahora que pasamos de 1,52 frente al dólar. Creo que gran parte de la debilidad de la libra en las últimas semanas fue causada por el Banco de Inglaterra, por la duda sobre el próximo cambio en las tasas, si podría ser un aumento o un recorte. Ellos dijeron en las actas de la última reunión que el próximo cambio será un aumento, por lo que creo que eso está dando algún tipo de apoyo a la libra, especialmente tras el fuerte sell-off que ocurrió en los meses anteriores a eso. Ahora estamos a una semana de las elecciones. Normalmente, antes de las elecciones, esa incertidumbre puede pesar sobre la moneda y puede pesar sobre las acciones. Y no me sorprendería si eso ocurriera. No solo es la incertidumbre sobre quién va a ganar las elecciones. El Partido Laborista, los conservadores, están empatados. Son las elecciones más ajustadas en más de 100 años, tal como algunos dicen. Pero también las implicaciones para quien gane son importantes. Un gobierno del Partido Laborista hará las cosas de manera muy diferente que el Partido Conservador. El gobierno conservador está ofreciendo un referéndum sobre la Unión Europea que podría tener graves consecuencias para los negocios en el Reino Unido. Pero nuevamente, un gobierno del laborista, del Partido Laborista o del SNP tendrá una perspectiva muy diferente sobre las cosas en comparación con un gobierno del UKIP o del Partido Conservador, por ejemplo. El efecto no solo vendrá por lo apretado de las encuestas, sino que también se deberá a los diferentes puntos de vista sobre cómo debería abordarse la economía y eso tendrá un impacto sobre la libra. Lo que me parece interesante es que cuando analizamos los gráficos, el price action subió por encima del promedio móvil simple de 20 semanas, por primera vez desde mediados del año pasado. El price action acaba de subir por encima del promedio móvil simple de 100 días nuevamente, desde mediados del año pasado. Se podría decir que lo que normalmente vemos antes de las elecciones es la incertidumbre afectando a la libra. Al ver los datos técnicos, tal vez se puede interpretar que la gente antes de las elecciones está apostando más al crecimiento de la libra. Tal vez no veamos esa incertidumbre pesando sobre la moneda como pensábamos inicialmente. Craig, gracias por compartir su opinión. Sigan conectados a Dukascopy TV para más entrevistas y análisis. Hasta luego. Goodbye.